Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. En la cena, mamá dijo: tienes un mes para encontrar un nuevo lugar. Vendimos la casa. Estás fuera. Se fueron, dejándome sola. 6 meses después, mamá me envió un mensaje de texto. ¿Por qué sigues ahí? Me reí. No tenían ni idea de quién había comprado la casa. Bueno, empecemos. Mi nombre es Ember y tengo 25 años. Trabajo como programadora, lo que a la mayoría de la gente les suena genial. Pero sinceramente, solo soy yo sentada frente a una computadora todo el día escribiendo código. Ese martes por la noche, me arrastré a casa después de otro largo día depurando el desastre de otra persona. Me dolía la cabeza a rabiar y lo único que quería era comer algo y desplomarme en mi cama. Apenas logré cruzar la puerta principal antes de dirigirme directamente al baño para lavarme las manos. La casa olía al estofado de mamá, lo cual era una noticia bastante buena, ya que me moría de hambre. Entré al comedor y me dejé caer en mi silla habitual en la mesa. Papá ya estaba allí junto con mis 2 hermanas menores, Sara, que tiene 20 años y está en la universidad, y Emma, que tiene 17 y todavía está en la secundaria. Estaba a punto de servirme algo de comida cuando mamá carraspeó de esa manera que significaba que tenía algo importante que decir. Se quedó allí mirándonos a todos con una extraña expresión de calma en su rostro, como si fuera a anunciar el pronóstico del tiempo o algo así. Tengo un mensaje importante que concierne a todos, dijo con una voz totalmente plana. Especialmente a ti, Ember. Miré alrededor de la mesa y noté algo extraño. Papá tampoco estaba comiendo, solo estaba sentado con las manos cruzadas. Sara tenía una pequeña sonrisa burlona en su rostro y Emma intentaba no reírse. Todos sabían algo que yo no, o al menos eso pensaban. ¿Qué está pasando?, pregunté, aunque ya tenía una idea bastante clara de lo que venía. La boca de mamá se curvó en una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Vendimos la casa hoy. Nos mudamos mañana. Puse mi mejor cara de asombro, abriendo mucho los ojos y dejando caer mi tenedor con un pequeño ruido metálico. ¿Qué? ¿Cuándo decidieron esto? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué no te llevamos con nosotros?, dijo mamá, todavía con esa sonrisa fría. Papá intervino como si hubieran ensayado todo esto. Tienes exactamente un mes para encontrar un nuevo lugar donde vivir y mudarte antes de que lleguen los nuevos inquilinos. Sentí que se me revolvía el estómago, pero seguí actuando. ¿Nuevos inquilinos? ¿Quién compró la casa? Mamá se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. ¿Alguna empresa? No conozco los detalles. Fue entonces cuando Emma no pudo aguantar más. Estalló en carcajadas con tanta fuerza que casi se cae de la silla. Pronto vendrá esa gente nueva y te echará a la calle con tu estúpida computadora. Vivirás debajo de un puente. Esperé a que mamá o papá le dijeran a Emma que se callara, pero simplemente se quedaron sentados sonriendo mientras mis 2 hermanas se reían de mí. Era como ver un espectáculo que todos habían estado esperando. «¿Esto no es gracioso?», dije en voz baja, dejando que mi voz temblara un poco. Papá se reclinó en su silla. Las lágrimas no te ayudarán ahora, Ember. Deberías haber trabajado más duro para ganar lo suficiente para al menos un apartamento de alquiler. No dije nada más. Simplemente me quedé sentada mirando mi plato mientras ellos terminaban su cena y hablaban de sus planes de mudanza como si yo no estuviera allí. Cuando todos terminaron de comer, murmuré algo sobre estar cansada y subí a mi habitación. Tan pronto como cerré la puerta, me tiré de cabeza en mi cama y hundí la cara en la almohada. No porque estuviera llorando, sino porque me estaba esforzando tanto por no reírme a carcajadas que todo mi cuerpo temblaba. Si me oían reír, todo se arruinaría. La verdad era que yo sabía de la venta de la casa desde hacía 2 meses. Lo sabía porque era yo quien la estaba comprando. Bueno, técnicamente mi empresa la estaba comprando, pero era lo mismo. Mis padres no tenían ni idea de que su propia hija era la empresa a la que acababan de vender su casa. Pero para entender por qué esto era tan perfecto, tendrían que saber cómo había sido mi vida con esta familia.
Mis padres nunca ocultaron el hecho de que querían más a Sara y a Emma que a mí. No es que me pegaran ni nada por el estilo. Me daban de comer, me daban ropa, un techo sobre mi cabeza. Pero el favoritismo era obvio en todo lo que hacían. Cuando cumplí 16, le organizaron a Sara una enorme fiesta de Sweet 16 con todos sus amigos y un DJ profesional. Cuando yo cumplí 16 5 años antes, me compraron un pastel del supermercado y me dijeron feliz cumpleaños mientras veían la televisión. Sara recibió un coche nuevo para su 18º cumpleaños. Yo recibí $20 y una tarjeta de felicidades por tu graduación. Todos los veranos llevaban a Sara y a Emma de vacaciones a la playa o a visitar a familiares. Yo siempre tenía que quedarme en casa porque decían que alguien tenía que vigilar la casa. La Navidad era lo peor. Amontonaban regalos bajo el árbol para mis hermanas, mientras que yo recibía quizás una o dos cosas, generalmente cosas prácticas como calcetines o material escolar. Cuando tenía 15 años, empecé a trabajar después de la escuela en un supermercado local porque quería mi propio dinero. Estaba cansada de tener que pedir todo y de que generalmente me dijeran que no. Con mis primeros sueldos, me compré una computadora portátil usada en una casa de empeños. En la escuela, había estado tomando una clase de programación gratuita y, de hecho, se me daba bastante bien. Para cuando me gradué de la secundaria, había aprendido suficiente programación por mi cuenta como para saber que quería que fuera mi carrera. Solicité ingreso en varias universidades y me aceptaron en todas. Las costosas escuelas privadas me ofrecieron becas parciales, pero obtuve una beca completa para la universidad estatal. Cuando les dije a mis padres en la cena que me habían aceptado en la universidad, parecieron felices durante unos 2 segundos. Luego mencioné que necesitaba dinero para las escuelas que no me daban una beca completa. No vamos a pagar tu universidad, dijo papá sin siquiera levantar la vista de su comida. Estamos ahorrando ese dinero para la educación de Sara y Emma. Había esperado esa respuesta, así que simplemente asentí y dije que iría a la escuela estatal. De todos modos, era un buen programa y gratis era gratis. Durante la universidad, seguí trabajando en empleos de medio tiempo y viviendo en casa. En mi segundo año, conocí a un chico, Jack, en mi clase de programación. Empezamos a trabajar juntos en proyectos, desarrollando pequeños programas y aplicaciones que podíamos vender. Repartíamos el dinero al 50 centavos y yo ganaba más que nunca. Lo extraño era que ganaba más dinero que mi padre, que trabajaba en una ferretería. Pero nunca le conté nada de eso a mi familia. Simplemente seguí usando la misma ropa vieja, conduciendo el mismo coche destartalado y actuando como si apenas me las arreglara para sobrevivir. Durante toda la universidad fui básicamente invisible en mi propia casa. Mis padres llevaban a Sara y a Emma de vacaciones familiares a Florida, California, publicando fotos en Facebook de ellos pasándoselo en grande en parques temáticos y playas. Yo siempre me quedaba en casa, supuestamente para vigilar la casa, pero en realidad porque simplemente no me querían allí. Mis cumpleaños eran la peor parte. Cada año, Sara y Emma tenían grandes celebraciones con amigos, decoraciones y regalos caros. Cuando llegaba mi cumpleaños, me despertaba y nadie ni siquiera lo mencionaba. Por la noche, iba a comprarme un pequeño pastel del supermercado, y solo entonces se acordaban y murmuraban, «Ah, sí, feliz cumpleaños». Durante 4 años, esta fue mi vida. Iba a clases, volvía a casa, trabajaba en proyectos de programación con Jake en mi habitación y fingía que apenas me las arreglaba económicamente. La verdad era que Jake y yo estábamos ganando buen dinero vendiendo nuestro software a pequeñas empresas. Creamos sistemas de gestión de inventario, programas de contabilidad sencillos, cosas así. Nada sofisticado, pero funcionaba y la gente nos pagaba bien por ello. Cuando me gradué de la universidad a los 22 años, nadie de mi familia se presentó a la ceremonia. Sara tenía un torneo de voleibol ese día y mis padres dijeron que eso era más importante. La familia de Jake me invitó a sentarme con ellos, lo cual fue agradable, pero aún así me dolió que mis propios padres no se molestaran en ir. Unos días después de la graduación, mamá me acorraló en la cocina.
Ahora que has terminado la escuela, tienes que empezar a pagar alquiler. $800 al mes a partir de la semana que viene. Simplemente asentí y dije, de acuerdo. $800 era en realidad menos de lo que pagaría por un apartamento. Y yo ganaba mucho más que eso de todos modos, pero no necesitaban saberlo. Además, añadió mamá, tienes que empezar a comprar tu propia comida. No estamos dirigiendo una obra de caridad aquí. Claro, no hay problema, dije. Lo que no sabían era que Jake y yo habíamos estado trabajando en algo grande durante nuestro último año de universidad. Habíamos tomado todos nuestros ahorros y habíamos fundado nuestra propia empresa de desarrollo de software. Alquilamos una oficina diminuta y barata que básicamente eran solo 2 escritorios y una iluminación terrible, pero tenía buen internet, que era todo lo que necesitábamos. Vivimos a base de fideos, ramen y bebidas energéticas durante meses, invirtiendo cada dólar que ganábamos de nuevo en el negocio. La novia de Jack pensaba que estábamos locos y mi familia simplemente asumió que estaba en la ruina porque seguía usando la misma ropa vieja y conduciendo mi destartalado Honda Civic. Luego, cuando tenía 24 años, todo cambió. Habíamos pasado casi 2 años desarrollando un programa muy complejo para gestionar cadenas de suministro. Era mucho más avanzado que cualquier cosa que hubiéramos hecho antes. Estábamos agotados, en la ruina, sinceramente, no estábamos seguros de si funcionaría en el mundo real. Pero entonces, una enorme empresa de logística se enteró de nuestro programa por el boca a boca. Lo probaron, les encantó y se ofrecieron a comprárnoslo. Cuando nos dijeron el precio, literalmente pensé que Jake estaba bromeando. $2.3 millones, dijo, mirando la pantalla de su portátil. ¿Quieren pagarnos $2.3 millones? Le hice mostrarme el correo electrónico 3 veces antes de creerlo. Habíamos pasado de comer ramen todos los días a ser millonarios de la noche a la mañana. Bueno, dividido entre los dos, pero aún así era más dinero del que jamás había imaginado tener. La parte increíble fue lo que sucedió después. Se corrió la voz en la industria de que habíamos creado algo especial. De repente, todas las empresas de software querían trabajar con nosotros. Empezamos a recibir ofertas para proyectos de desarrollo a medida que pagaban más de lo que mi padre ganaba en un año. Para cuando mis padres decidieron vender la casa, yo tenía más de $3 millones en varias cuentas. Pero seguí conduciendo el mismo coche viejo, usando la misma ropa y viviendo en el dormitorio de mi infancia mientras les pagaba $800 al mes de alquiler. La parte más divertida fue cómo me enteré de la venta de la casa. 2 meses antes de esa conversación en la cena, yo estaba buscando un lugar para comprar. Pensé que finalmente era hora de mudarme y tener mi propio espacio. Estaba navegando por sitios web de bienes raíces cuando me encontré con un anuncio familiar. Era nuestra casa. Mis padres la habían puesto en el mercado sin decirme una sola palabra. El anuncio mostraba fotos de cada habitación, incluida la mía, con todas mis cosas todavía dentro. Estaban literalmente tratando de vender la casa a mis espaldas mientras yo todavía vivía allí. Al principio, me sentí herida. Luego me enfadé. Pero entonces tuve una idea que era tan perfecta que no podía creer que no se me hubiera ocurrido antes. Llamé a Jake y le conté lo que estaba pasando. Voy a comprarla, dije, a través de nuestra empresa. Nunca sabrán que soy yo. Jack se quedó en silencio por un minuto. Eso es brillante o completamente demente. Probablemente ambas cosas. Así que contraté a un agente inmobiliario y le pedí que negociara la compra en nombre de nuestra empresa de software. Mis padres pensaron que estaban tratando con algún negocio al azar que quería comprar su casa como una propiedad de inversión. No tenían ni idea de que su propia hija era la compradora. Todo el proceso duró unas 6 semanas. Durante ese tiempo, mis padres andaban de un lado para otro, haciendo planes de mudanza y buscando un nuevo lugar para vivir. Sara estaba emocionada por mudarse más cerca de su universidad, y Emma estaba encantada con la idea de tener un dormitorio más grande en la nueva casa que encontraran. Y durante todo ese tiempo, yo simplemente me sentaba a la mesa escuchándolos hablar de sus planes, asintiendo y fingiendo que no tenía ni idea de lo que me iba a pasar. Por dentro, me moría de ganas de reír, pero me contuve. La noche antes del cierre de la venta,
Estaba en mi habitación trabajando en un nuevo proyecto cuando oí a mamá y papá hablando en el pasillo. Casi me siento mal por no habérselo dicho a Ember antes, dijo mamá. Su va a llevar una gran sorpresa. Ya se las arreglará, respondió papá. Quizás esto la motive a hacer algo de provecho con su vida. Tuve que morderme la almohada para no reírme a carcajadas. Si tan solo supieran que su hija supuestamente inútil estaba a punto de convertirse en su casera. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de un camión retumbando afuera. Miré por la ventana de mi habitación y vi a mis padres metiendo maletas en su coche mientras los de la mudanza sacaban cajas y muebles de la casa. Habían empacado todo excepto las cosas de mi habitación y los electrodomésticos básicos de la cocina. Me vestí y bajé para encontrar a mamá de pie en la sala de estar ahora vacía, marcando algo en una lista. Levantó la vista cuando me vio y volvió a poner esa falsa sonrisa dulce. Bueno, Ember, esto es todo. Nos vamos ahora. Se acercó y se paró justo delante de mí. Tienes exactamente un mes antes de que aparezcan los nuevos dueños. Te sugiero que empieces a buscar un apartamento hoy mismo. Puse mi cara lo más triste y preocupada posible. Sara pasó por allí llevando su última bolsa y no pudo resistirse a lanzar una última pulla. Buena suerte encontrando un lugar que puedas pagar con tu sueldo. Quizás encuentres una bonita caja de cartón en algún sitio. Emma se rió. O podría vivir en su coche. Ah, espera. Esa chatarra probablemente ni siquiera arranque la mitad de las veces. Papá entró desde fuera y miró alrededor de la habitación vacía. Los de la mudanza han terminado. Vámonos. Y así, sin más, se fueron. Me quedé en la ventana principal y los vi alejarse en coche. Ninguno de ellos miró hacia atrás, ni a la casa ni a mí. Los de la mudanza terminaron de cargar su camión y también se fueron. Tan pronto como todos se marcharon, saqué mi teléfono y llamé a Jake. Su anido, dije cuando contestó. Trae cerveza y pizza. Vamos a celebrar. Jake apareció una hora más tarde con una caja de cervezas y 2 pizzas grandes. Nos sentamos en el suelo de la sala de estar vacía comiendo pizza directamente de la caja y bebiendo cerveza en pleno día. Todavía no puedo creer que realmente hayas hecho esto, dijo Jack, sacudiendo la cabeza. Tus propios padres te vendieron su casa y ni siquiera lo saben. La mejor parte es que piensan que una empresa al azar me va a echar en un mes, dije, tomando un largo trago de cerveza. No tienen ni idea de que ahora soy la dueña del lugar. Eres absolutamente retorcida, dijo Jake, pero estaba sonriendo. Recuérdame que nunca me ponga de tu lado malo. Pasamos la tarde planeando lo que quería hacer con la casa. La verdad era que no quería cambiar mucho. Me gustaba la casa como estaba, pero definitivamente necesitaba comprar algunos muebles y deshacerme de la sensación de vacío. Al día siguiente, fui de compras por primera vez en mi vida sin preocuparme por el dinero. Compré un sofá seccional enorme, un televisor de pantalla grande, un juego de comedor adecuado y todos los electrodomésticos nuevos para la cocina. Incluso me compré una de esas cafeteras elegantes que hacen espresso. Durante los siguientes 6 meses, me instalé en mi nueva vida como propietaria. Seguí trabajando con Jack, desarrollando nuevo software y ganando más dinero que nunca. Estábamos tan ocupados que tuvimos que contratar a 2 programadores más y mudarnos a una oficina más grande. La mejor parte fue el silencio de mi familia. No más críticas, no más ser ignorada en la cena, no más ver a mis hermanas conseguirlo todo mientras yo no recibía nada. Finalmente estaba libre de todo eso. Cuando llegó mi 26º cumpleaños, decidí darme una fiesta de verdad por primera vez. No algo enorme, solo Jake y su novia, y algunos otros amigos del trabajo. Pedimos demasiada comida, jugamos y celebramos de verdad. Fue el primer cumpleaños que disfruté en años. Por supuesto, mis padres y hermanas no llamaron ni enviaron mensajes de texto, pero, sinceramente, no esperaba que lo hicieran. Nunca antes habían recordado mi cumpleaños, así que ¿por qué empezarían ahora? Estaba en el trabajo una semana después cuando sonó mi teléfono. Casi no contesté cuando vi que era mamá, pero la curiosidad me pudo. Hola, dije, tratando de sonar neutral. Ember, ¿qué está pasando? La voz de mamá era aguda y enfadada. La señora
Pete-san, la vecina de al lado, me llamó ayer. Dijo que todavía estás viviendo en nuestra antigua casa. Dijo que te vio trayendo muebles nuevos y que tu coche sigue en la entrada todas las noches. La señora Pete-san era la vecina más chismosa de la cuadra. Pasaba la mayor parte del día mirando por la ventana y controlando los asuntos de todos. Debería haber sabido que eventualmente llamaría a mis padres. Ah, eso, dije, tratando de no reír. Sí, todavía estoy aquí. ¿Qué quieres decir con que todavía estás ahí? ¿Y los nuevos dueños? Deberían haberse mudado hace meses. No pude aguantar más. Empecé a reír. Mamá, yo soy la nueva dueña. Mi empresa compró la casa. Te compré mi propia casa. Hubo un silencio total al otro lado. Prácticamente podía oír el cerebro de mamá tratando de procesar lo que le acababa de decir. Eso es imposible. No tienes tanto dinero. Eres solo una programadora que apenas gana lo suficiente para pagar el alquiler. En realidad, soy millonaria, mamá. Soy dueña de una empresa de desarrollo de software. Otro largo silencio. Luego mamá explotó. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Dejaste que te vendiéramos la casa? ¿Dejaste que pensáramos que te ibas a quedar sin hogar? ¿Por qué no nos dijiste que tenías dinero? Su voz se volvía cada vez más aguda y histérica con cada pregunta. Tuve que apartar el teléfono de mi oreja. No te lo dije porque me abandonaste, dije con calma. Vendiste la casa y me dejaste ahí como un mueble viejo del que no querías ocuparte. Dejaste muy claro que ya no era parte de tu familia. Así que no te debo ninguna explicación. No puedes simplemente eliminarnos de tu vida así. Somos tu familia. No, no lo son. Ya no. Ustedes tomaron esa decisión cuando decidieron que no valía la pena llevarme con ustedes. Hice una pausa. Tengo que volver al trabajo ahora. No me llames de nuevo. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Pero sabía que esto no había terminado. Sabía que volverían. Efectivamente, ese sábado por la mañana oí un coche entrar en mi entrada. Miré por la ventana y vi el coche de mis padres con los 4 bajando. Papá, mamá, Sara y Emma, todos caminando hacia lo que ahora sabían que era mi puerta principal. Abrí la puerta y ahí estaban todos, de pie en mi porche, con aspecto incómodo. Se sentía extraño verlos allí como si fueran extraños de visita en lugar de las personas que habían vivido aquí durante años. ¿Entren?, dije, haciéndome a un lado. Entraron en la sala de estar y observé cómo sus rostros cambiaban al ver todos los muebles nuevos. El enorme sofá seccional, el televisor gigante montado en la pared, la costosa mesa de centro. Todo de alta gama. La boca de Emma literalmente se abrió y Sara miraba todo como si no pudiera creer lo que veía. Dios santo, murmuró papá en voz baja. Esto debe haber costado una fortuna. Mamá miraba a su alrededor con una expresión como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Ember, necesito que me expliques esto. ¿De dónde sacaste exactamente el dinero para comprar todo esto y para comprar esta casa? Me encogí de hombros y me senté en mi nuevo sofá. Te lo dije por teléfono. Soy dueña de una empresa de desarrollo de software. Llevo un tiempo ganando buen dinero. ¿Cuánto dinero?, preguntó Sara. Todavía estaba mirando el televisor. Suficiente, dije. En realidad, mi patrimonio supera los $3 millones ahora. Los 4 se pusieron completamente pálidos. Mamá de hecho se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse y el rostro de papá se puso blanco como el papel. $3 millones, susurró mamá. Eso no es posible. Muy posible. Jake y yo fundamos la empresa durante la universidad. Vendimos nuestro primer programa importante por más de 2 millones y desde entonces no ha hecho más que crecer. Emma de repente empezó a gritar. Si tienes tanto dinero, tienes que ayudarnos. Necesito un teléfono nuevo y mamá dijo que no puedo tener uno. Y también quiero un coche. Emma, cálmate, dijo papá, pero no sonaba como si lo dijera en serio. Me miraba con una expresión que nunca le había visto, como si me estuviera viendo por primera vez. Mamá finalmente encontró su voz de nuevo. Ember, tenemos que hablar en serio.
Hemos estado teniendo algunas dificultades financieras últimamente. La nueva casa es más cara de lo que esperábamos, y la matrícula de la universidad de Sara vence el próximo mes. No tenemos suficiente para cubrirla. Hizo una pausa, probablemente esperando que yo interviniera y ofreciera ayuda. Como no dije nada, continuó, necesitamos que nos des algo de dinero. Es lo correcto. Somos tu familia. Los miré a cada uno de ellos, sentados en mi sala de estar, en la casa que me habían vendido y en la que me habían abandonado, pidiéndome dinero. La ironía era casi demasiada. A ver si lo entiendo, dije lentamente. Vendieron esta casa y me dejaron aquí como si fuera otro mueble que no querían llevarse. Me dijeron que tenía un mes para irme antes de que los nuevos dueños me echaran a la calle. Se rieron cuando Emma dijo que viviría debajo de un puente. Y ahora quieren que les dé dinero. No sabíamos que tenías dinero entonces, dijo mamá. Si lo hubiéramos sabido, si hubieran sabido que, ¿me habrían llevado con ustedes? ¿Me habrían tratado mejor? ¿Habrían actuado realmente como si fuera su hija? Me levanté. No lo creo. Simplemente habrían tomado mi dinero y me habrían seguido tratando como basura. Eso no es verdad, dijo papá. Pero no sonaba convincente, ni siquiera para él mismo. ¿En serio? Porque durante los últimos 10 años han dejado claro que Sara y Emma eran las importantes y yo solo ocupaba espacio. Las llevaron de vacaciones y me dejaron en casa. Celebraron sus cumpleaños e ignoraron los míos. Pagaron por sus actividades y me dijeron que consiguiera un trabajo si quería algo. Sara finalmente habló. No lo decíamos de esa manera. Me reí. Sí, lo hacían. ¿Y saben qué? Ya no importa, porque cuando me dejaron aquí sola, dejaron claro que yo no era parte de esta familia. Los ojos de mamá comenzaron a llenarse de lágrimas. Ember, por favor. Cometimos errores, pero seguimos siendo tu familia. Te queremos. Sus lágrimas no significan nada para mí, dije fríamente. Deberían haber pensado en eso antes de decidir que no valía la pena llevarme con ustedes. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Creo que deberían irse ahora. Espera, dijo papá, levantándose. Podemos arreglar esto. Podemos ser una familia de verdad ahora. No, no podemos. Tuvieron 25 años para ser una familia de verdad, y eligieron no serlo. Ya es demasiado tarde. Uno por uno salieron de la casa. Mamá fue la última en irse y se volvió en la puerta. Esto no ha terminado, Ember. No nos rendiremos contigo. Sí, ha terminado. Y si siguen molestándome, conseguiré una orden de alejamiento. Cerré la puerta y la eché el cerrojo detrás de ellos. Durante las siguientes semanas, llamaron y enviaron mensajes de texto constantemente. Papá dejó mensajes de voz diciendo que lo sentía y que querían arreglar las cosas. Sara envió largos mensajes de texto sobre cómo me extrañaba y quería que volviéramos a ser hermanas. Emma seguía pidiendo dinero para diferentes cosas. Lo ignoré todo. Eventualmente, aparecieron de nuevo en mi casa. Esta vez, ni siquiera abrí la puerta. Simplemente les grité a través de ella que, si no se iban de inmediato, llamaría a la policía y solicitaría una orden de alejamiento. Finalmente captaron el mensaje y dejaron de molestarme. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, he estado viviendo mi vida exactamente como quiero. Jack y yo expandimos el negocio aún más, y estamos ganando más dinero que nunca. Me compré un coche nuevo, me tomé unas vacaciones en Europa y estoy pensando en comprar una casa en la playa. Hace un par de días, mi tía Linda vino de visita. Es la hermana de mamá y siempre ha sido la pacificadora de la familia. Ember, cariño, creo que deberías considerar perdonar a tus padres, dijo mientras tomábamos café. Saben que cometieron errores y realmente quieren arreglar las cosas contigo. Negué con la cabeza. No quiero verlos más, tía Linda. He terminado con todo eso. Pero son tu familia. No, no lo son. Dejaron de ser mi familia cuando decidieron que no valía la pena tenerme cerca. La tía Linda parecía triste, pero no insistió más. Antes de irse, me abrazó y dijo, entiendo por qué te sientes así. Solo espero que algún día puedas encontrar la paz con esto.
Ya estoy en paz con esto. Tengo un negocio exitoso, mi propia casa y amigos que realmente se preocupan por mí. No necesito gente en mi vida que solo me quiera cerca cuando puedo hacer algo por ellos. A veces pienso en lo que habría pasado si les hubiera contado sobre mi éxito desde el principio. ¿Me habrían tratado mejor? ¿Me habrían incluido en sus actividades y vacaciones familiares? Probablemente. Pero habría sido falso, al igual que sus lágrimas cuando me suplicaron dinero. Habrían sido amables conmigo por lo que podía darles, no porque realmente me quisieran. La verdad es que comprar esta casa fue lo mejor que he hecho en mi vida. No solo porque tengo un lugar hermoso para vivir, sino porque me demostró exactamente quién era mi familia en realidad. Y me demostró que soy lo suficientemente fuerte como para defenderme y construir mi propia vida. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.